Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración al Señor con palabra de oración. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos nuevamente para alabar y glorificar tu nombre.
Te amo, Señor, y te agradezco que tú nos permites alabarte. Señor, mientras te alabamos, te quiero pedir que tú en tu bondad infinita nos ayudes a entender tu palabra que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que la podamos poner en práctica y gózate también de los cantos, Señor, que son para ti. Te amo y te agradezco esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a pasar a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Para aquellos amigos y hermanos que nos están viendo por primera vez, estamos transmitiendo desde la Iglesia Bautista El Calvario en la ciudad de Geneva, en Illinois. Yo soy el pastor hispano de esta congregación. Nuestros hermanos americanos en la parte alta están teniendo su servicio ahorita vespertino. Mi nombre es Edgar Velasco, pastor Edgar Velasco. No me tiene que decir pastor, me puede decir hermano con confianza, ¿verdad? Así es que nada más, pero no me diga otras cosas más feas, es así no me gusta. Bueno, vamos, ¿están listos ya? Nosotros usamos una Biblia Reina Valera 1960 y vamos a leer. Leo Hechos capítulo 8 versículos 1 al 3. Hechos 8, está mal la cita en la pantalla, hermanos. Hechos 8, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias te damos por tu misericordia tan grande que tienes de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, leer tu palabra, por permitirnos estudiarla. Te suplico, Señor, que en este momento ella nos alimente. Tu palabra cobre vida, Señor, y que alimente nuestro corazón, que nos haga entender claramente lo que tú esperas de nosotros. Queremos aprender para honra y gloria tuya. Guíanos. Asimismo te pido también, Señor, que a mí me utilices como una herramienta útil en tus manos. Quiero ser una herramienta que traiga honra y gloria a tu nombre, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien traiga el mensaje. Úsame solamente, te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, la hermana Ruth puede pasar a su clase con los jovencitos y jovencitas. Y nosotros pasamos al estudio, al sermón. El estudio le puse como título, Un hombre con corazón de piedra. Y ustedes acaban de leer precisamente la parte en donde se nos relata que había un hombre que se llamaba Esteban. Y si usted va atrás a Hechos capítulo 7, usted va a encontrar ahí que precisamente en la parte en que al final se nos dice que Esteban fue apedreado y que aquellos que lo estaban matando, que lo mataron a pedradas, dejaron sus cosas para matar a Esteban a los pies de uno que se llamaba Saulo. Y este hombre Saulo consentía en la muerte de Esteban, nos dice aquí Hechos capítulo 8 versículo 1. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es que yo quiero que usted entienda y vea claramente cómo alguien puede tener esta historia, nos va a hacer a nosotros notar que alguien puede creer estar haciendo lo correcto cuando realmente está completamente equivocado y haciendo un mal tremendo. Y esta persona, precisamente, él está viendo cómo a Esteban, después de haber predicado un gran mensaje, de haberles dicho, se enojaron contra él y se enojaron contra él porque el mensaje de Esteban era que ellos habían matado al Señor Jesucristo. Y entonces están enojados contra él y lo llevan
y lo apedrean, lo matan a pedradas. Ahora, yo quiero que usted también esté enterado de cómo era la muerte cuando los mataban con piedras. La muerte cuando los mataban con piedras no es que a cada quien agarraba un bonche de piedras del tamaño de la mano, sino que nada más tenían una sola oportunidad de lanzar una piedra. Entonces, algunos abusivamente o con toda intención agarraban piedras grandes que pudieran aventar, ¿verdad? Y entonces así es como ellos mataban a la persona a la que querían castigar. Algunos se lo merecían, ¿verdad? Violadores, asesinos, de otro tipo, idólatras, hechiceros. Pero en este caso Esteban no. A Esteban, por haber predicado el evangelio, lo mataban. Y ahí estaba este hombre que estaba pensando que él estaba haciendo algo justo, que era algo que se debería de hacer para terminar con aquello que se estaba predicando. Bueno, el nombre de este hombre era Saulo. Y este hombre nos dice la palabra que había pedido cartas y entraba en todas partes buscando a aquellos que andaban a los del camino, quiere decir a los hermanos en Cristo. Ellos los andaban buscando precisamente para aniquilarlos. Ellos ya no los querían, él los quería acabar porque decía que estaban equivocados y estaban yendo contra el judaísmo. Entonces, como algunos del judaísmo se estaban convirtiendo, él los tenía que acabar. ¿Qué tan endurecido tenía su corazón que él era capaz de ver cómo mataban a un hombre a pedradas y pensaba que estaba bien, que estaba bien? De esta manera nosotros conocemos personas, o tal vez nosotros mismos en un momento tuvimos un corazón endurecido y no aceptábamos. Nosotros probablemente tenemos algunos familiares o amigos que no aceptan que la idolatría no es el camino correcto y endurecen su corazón, e incluso algunos llegan a poner en las ventanas de sus hogares, en las puertas: nosotros no aceptamos ninguna otra iglesia, nosotros somos de esta iglesia y solamente a esta, no toquen esta puerta, no traiga, porque no quieren aceptar, han endurecido su corazón y no dan oportunidad a conocer la verdad que la Biblia les da. Así que Saulo era un hombre similar a ellos, ¿verdad? Había invertido dinero para irlos a buscar, le habían dado cartas, los sacerdotes de la iglesia le habían dado permiso para ir a buscarlos, y nos dice, ¿verdad? Asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjese bien qué gran daño. Aparentemente era un gran daño, pero yo quiero que usted también ponga atención a este detalle que muchos de nosotros no lo consideramos. En el versículo 1 nos dice: y todos fueron esparcidos por la tierra de Judá y de Samaria. Fíjese bien, aparentemente es algo malo, ¿verdad? Todos los creyentes habían sido esparcidos y a nosotros nos parece como que es algo injusto, pero al contrario, hermanos, esto es un plan de Dios, porque a través de estos que fueron esparcidos, también fue esparcido ¿qué? El evangelio. Y por eso es que en algunas ocasiones, cuando a mí me han preguntado que si la división de una iglesia es buena o es mala, que cómo puedo, porque yo he dicho que yo creo que en algunas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, la división de una iglesia es buena. Y me dicen que ¿por qué? Le digo, porque va a crecer otra iglesia. De una se van a hacer dos. Le digo, aunque probablemente en el momento las intenciones, lo que se alegó, era algo feo, era algo que no estaba bien, ahora van a hacer una iglesia en algún otro lugar. Porque ahora ellos van a querer ir a formar su propia iglesia. ¿Y quién se va a ver beneficiado? El evangelio. Y me han dicho que creen que estoy loco. Un amigo mío dice, no, dice, yo creo que estás muy loco. No, le digo, yo creo en base a la Biblia que así sucede. ¿Quiénes fueron los únicos que no fueron esparcidos? Los apóstoles, ¿verdad? Los 11 apóstoles no habían sido esparcidos a este momento, todavía eran 11. Pero ¿qué sucedió con este hombre? Este hombre que tenía un corazón de piedra y que no aceptaba ninguna otra religión, que no aceptaba nada más,
tuvo un encuentro transformador, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Si usted tiene ahí su Biblia, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Se da cuenta? El corazón de Saulo estaba tan endurecido que no tenía suficiente con buscar a los que se habían convertido en el área en donde estaban, sino ahora pide cartas para ir a otro lugar y traerlos presos a Jerusalén. Él, en su endurecimiento, él creía que estaba bien y decía que estaba en lo correcto. Esto es lo correcto y esto es lo que se debe de hacer. Y entonces, fíjese, no nos dice que les pidió dinero. Él estaba invirtiendo su propio dinero. Les pidió las cartas y él lo fue a hacer. Saulo en este momento todavía era un hombre económicamente bien. Los estudiosos de la palabra y historiadores dicen que Saulo venía de una familia rica y llegan a esta conclusión porque Saulo precisamente había estudiado en las mejores escuelas y tenía varios estudios y hablaba varios idiomas. Entonces, por eso concluyen que Saulo venía de una familia adinerada y era un hombre muy inteligente. Así es que, pero con todo, tenía un corazón de piedra. Y tristemente esto a nosotros nos recuerda que aquellos hombres, dice la palabra, que entre más estudian, más conocimiento tienen de las cosas de la escuela, menos quieren saber de Dios. Se alejan más del Señor. Su corazón se endurece más de Dios. Y es triste reconocer esto, pero en este caso Saulo dice, yo voy a ir y los voy a traer. Pero en esta tarea, versículo 3, tuvo un encuentro. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! ¿Qué encuentro ha tenido Saulo ahora? Un encuentro completamente inesperado. Él yendo a hacer algo, ahora se encuentra con algo que nunca había escuchado que había sucedido anteriormente. Y ahora a él le sucede algo completamente nuevo, que a nadie nunca le había sucedido. Y le pregunta a esta voz, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien te persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo quiero que ustedes mediten en esto. Saulo, teniendo un corazón tan duro, de piedra y convencido que lo que estaba haciendo era lo correcto, ahora su corazón se había ablandado repentinamente. Ahora su mente había sido ablandada repentinamente. Y esto nos debe a nosotros de dar la idea bien clara, pero bien clara, de que solamente Dios puede ablandar el corazón y la mente de las personas. Algunas personas dicen, hermano, es que si usted le habla, usted lo puede llevar a la salvación. No, hermanos, es un error muy grande el que las personas piensan que ellos llevan a las personas a la salvación, que ellos les dieron la salvación. Eso no es. La salvación es otorgada 100% por Dios, a las personas que Él elige. Él está buscando a aquellos que Él sabe que van a responder. Y Saulo, con su corazón endurecido, ahora tiene una pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pero Saulo reconoce algo muy importante, que aquella voz tiene que ser una deidad, porque se refiere a Él como Señor. No nada más dice, ¿quién eres? ¿Quién me está hablando? ¿En dónde está? ¿Cómo produjiste la luz? No, inmediatamente dice, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Y entonces la voz se identifica. ¿Y qué le dice?
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Wow. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Varias veces he aclarado y he explicado qué es dar cosas contra el aguijón. Cosas contra el aguijón es patear una espina puntiaguda. La gran mayoría de nosotros conocemos los magueyes, ¿verdad? Y la espina que tiene el maguey en las hojas es una espina muy dura y muy filosísima. Ahora imagínense darle patadas a esa espina. ¿Se va a lastimar la espina o se va a lastimar mi pie? Mi pie, ¿verdad? Entonces, ¿conviene patear el aguijón? No. Y es lo que el Señor le está diciendo a Saulo. Dice, te has puesto a patear el aguijón. Eso está mal. Pero tú lo hacías en tu ignorancia. Saulo lo hacía en su ignorancia. Y en su ignorancia tenía el corazón endurecido. Como muchas personas, les digo, tienen su corazón endurecido por ignorancia. Porque no quieren abrir su corazón, abrir su mente a la posibilidad de que están equivocados. Su ignorancia muchas veces está apoyada también por sentimentalismo. Es que mi abuelita también era de la misma religión. ¿Y cómo voy a traicionar a mi abuelita? Mi mamá es de la misma religión. ¿Cómo la voy a traicionar? Mi padre me dijo que nunca me fuera a apartar de esta religión. ¿Y ahora cómo yo me voy a apartar? ¿Saben? La única respuesta es, Dios te está llamando y te está ofreciendo la salvación eterna. Pero si tú quieres seguir en el mismo camino de un corazón endurecido, vas a sufrir el infierno eternamente por tu propia decisión. Bueno, a Saulo le dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora usted ve a Saulo que toma completamente otra posición. Ahora Saulo reconoce que el que le está hablando es una persona con autoridad. Es alguien que tiene el poder para hacer que el sol brille tremendamente. Que tuvo el poder de derribarlo de la cabalgadura y que tuvo el poder para hablarle. Y ahora dice, a ti, Señor, a ti te hablo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo sabía que Jesús había muerto. Que para ellos Jesús había muerto. Aunque tal vez hubiera la información de que había resucitado, para Pablo ya no estaba ahí. Para Saulo ya no estaba ahí, ya no andaba ahí. Ya había sido ascendido y ya no lo podía ver. Sin embargo, ahora le dice, soy Jesús. Y tiene un encuentro que completamente le transforma la vida, le transforma el corazón. Es la única manera en que nosotros, conociendo a alguien que tiene un corazón duro, podemos llegar a conocerlo como un corazón blando. ¿Cómo es? Pidiéndole al Señor que esta persona tenga un encuentro transformador como lo tuvo Pablo. Probablemente usted conoce a alguien, como hace un momento nos decía el hermano Melesio, su abuelito. Este es el momento en el que debemos de orar, que el Señor envíe a aquellos con el que Él va a tener un cambio transformador. Aquel que le va a hacer ver que ha estado creyendo en lo incorrecto y que la eternidad depende en que tome la decisión correcta o no. Dice Saulo, dice, él temblando, temeroso le dijo, versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora, quiero que usted note algo más. Y el detalle es que todos lo escucharon, pero solo uno respondió. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo sana a los leprosos? Dice, solo uno regresó y los otros. Yo hubiera pensado que estos hombres, al ver y escuchar lo que sucedió, hubieran empezado a cuestionar, ¿quién es este? ¿Qué te pasó, Saulo?
Nosotros queremos saber de él también, pero no. Ellos se pierden en la historia. No sabemos más de ellos. ¿Por qué? Porque el único que respondió fue aquel con el que tuvo el encuentro transformador, el Señor Jesucristo. Y ese es Saulo. Saulo es el único que responde. Probablemente tú te sientes desesperado porque en tu familia no responden. Tú les hablas del Señor, pero no responden. Y tú les dices, Dios te ama y Dios entregó su vida por ti. El Señor Jesucristo vino a tomar tu lugar en la cruz del Calvario y ellos no responden. Porque su corazón todavía está endurecido. Porque no ha llegado el momento en que ellos tengan ese encuentro personal, transformador con el Señor Jesucristo como lo tuvo Saulo. Y el encuentro fue tan tremendo que sigamos leyendo, veamos. Dice, y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, Saulo es obediente y lo llevaron a la ciudad, pero ahora sabemos que también está cegado. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjese bien, dice, donde estuvo 3 días, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Wow! Fíjese bien cómo el Señor utiliza a aquellas personas que están dispuestos a ser obedientes. ¿Cuál es la primera respuesta de Ananías? Heme aquí, Señor. Ananías no dijo, ay, Señor, estoy bien cansado. Déjame dormir cuando me levante. Cuando el Señor le habló, Ananías dijo, heme aquí. ¿Cuál es tu respuesta cuando el Señor te habla? ¿Dices, heme aquí? ¿O dices, ay, es que si el trabajo me deja? Ay, si los niños me dan tiempo. Ay, si el otro. Si el carro no falla, si en el trabajo me dan el permiso. No. Aquel que está dispuesto a servir al Señor dice, heme aquí. Heme aquí es como cuando a un soldado le dicen, pasan revista y le dicen firmes y inmediatamente se pone firmes porque está listo y dispuesto para la siguiente orden. Cualesquiera que sea media vuelta, marche, presente armas, cualesquiera la siguiente orden que le vayan a dar, está listo. Es lo que dice Ananías, heme aquí. Y entonces el Señor le da la instrucción. ¿Y qué pasa con Ananías? Entonces Ananías respondió, Señor, versículo 13, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Wow, un hombre con un corazón endurecido causa mucho daño. No nada más a su familia, pero también causa daño a las personas alrededor de él, sea en su trabajo, sea sus vecinos, sea en otros lugares. Dice, ¿cuánto daño le ha hecho a los santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Dice, aún aquí, Señor, tú me envías a él y él tiene autoridad para arrestarme a mí. Tú me envías a él. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos,
porque estaban en Damasco. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Fíjese bien, una vez que el Señor le da la explicación a Ananías de lo que va a suceder, Ananías va y obedece. Y ahora, ¿cómo se presenta con Saulo? No le dice Saulo, o Señor Saulo, o Su Majestad Saulo. ¿Cómo le dice? Hermano Saulo. Porque ahora reconoce a Ananías que aquel hombre con el corazón de piedra ahora es un hijo de Dios. Y llevan el mismo apellido. Ahora son hijos del Dios Todopoderoso. Y le dice, hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron las escamas de los ojos. Qué hermoso ver a un hombre que teniendo un corazón de piedra, al tener un corazón, al tener un encuentro que cambió completamente su vida, ahora él es un siervo del Dios Todopoderoso. Pero hermanos, vean lo que dice el versículo 16. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer. Saulo causó muchos dolores. Vea lo que dice el 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto es necesario que Saulo sufra por el nombre de Jesús? ¿Y ustedes creen que el apóstol Pablo sufrió? Sufrió bastante. Sufrió bastante. Sufrió hambres, sufrió persecución, sufrió cárcel, sufrió naufragios, sufrió latigazos y aún en la muerte. Pero todo lo hizo ¿por quién? Por amor a Dios. Porque ahora él ya no tenía un corazón de piedra, sino ahora el Señor le había transformado y le ha entregado un corazón de carne. Bueno, yo te quiero preguntar, probablemente tú has estado en el Evangelio por mucho tiempo, pero sin embargo tal vez tu corazón no es de carne precisamente. Tal vez tienes un corazón todavía de piedra. Y tú piensas que en la iglesia solamente se va a sentarse y escuchar un buen sermón, o a ir y alabar juntos, cantando bonitos himnos o cantos al Señor. Pero en ninguna manera te has comprometido a servir al Señor. En ninguna manera le has dicho todavía al Señor, heme aquí, para que el Señor te utilice yendo a otros. Probablemente es el tiempo en el que tú debes de aceptar que tienes que hacer un cambio. Que tienes que hacer un cambio porque te es necesario sufrir por el Señor. Te es necesario ahora padecer por amor a Dios. Que tú quieras entregarle tu vida a Cristo, invitando a personas a que conozcan el Evangelio. Orando por aquellos que tienen corazones aún más endurecidos que tú, que piensan que están en lo correcto. El Señor está esperando a que tú tengas una reacción, un encuentro con Él, como el que tuviste, el que tuvo Saulo con el Señor. Él te ha llamado ya, y tú estás entre sus hijos. No seas un hijo rebelde, un hijo flojo, sino sea un hijo temeroso del Señor, un hijo del cual el Señor se sienta orgulloso. Probablemente, amigo, que nos ves por primera vez y tú no conoces de Dios, se te hace extraño. Déjame decirte que no es casualidad que tú estés viendo este video. No sé si lo estés viendo en esta fecha, no sé si lo vas a ver en el futuro, no sé cuándo lo puedas ver, pero en el momento en el que lo veas no va a ser una casualidad, es que Dios lo ha permitido así. Dios ha permitido que tú lo veas porque quiere cambiar tu corazón, quiere darte un corazón de carne y no quiere que sigas viviendo en el error como lo hizo Saulo.
sino ahora el Señor te quiere revelar a ti que Él es el Dios verdadero, que es Jesús, y que tú ya no tienes que ir por ahí dando patadas contra el aguijón. Ya no te tienes que estar lastimando. Al contrario, ahora puedes llegar a ser hijo del Dios Todopoderoso. Él te da a ti esta oportunidad esta noche. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Haciendo una oración y reconociendo que eres un pecador, pidiéndole al Señor que su Hijo tome su lugar. En este momento yo voy a tener una oración ejemplo o una oración modelo, como tú le quieras decir. En esta oración yo te voy a mostrar los elementos que tú debes incluir con tus propias palabras para que le pidas al Señor perdón por tus pecados. Inclinamos nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y hablamos con Dios. En el ámbito cristiano, hablar con Dios se le conoce como una oración. Y le decimos: Dios Todopoderoso, esta noche he aprendido que yo tengo un corazón de piedra. Tengo un corazón de piedra porque no he aceptado que tu Hijo Jesucristo es mi Salvador. Tengo un corazón de piedra porque he pecado contra ti y te he ofendido. Y no sufría ni me inmutaba, no me causaba ninguna pena, no me causaba ninguna vergüenza. Pero ahora reconozco, Señor, reconozco que soy un pecador. Y reconozco que tengo un corazón de piedra. Y que si en este momento muriera, yo iría al lago de fuego eterno a morir eternamente. Iría al infierno, Señor. Pero te doy gracias porque tú estás ablandando mi corazón en este momento. Estoy teniendo ese encuentro contigo y reconozco que te he ofendido y te pido perdón por ello. También reconozco que necesito un Salvador, porque alguien tiene que pagar por mis pecados. El Señor Jesucristo lo ha hecho por mí. Gracias, Señor Jesucristo, por tomar mi lugar en la cruz del Calvario y pagar por mis pecados. Gracias porque aunque tú no cometiste ningún pecado, estás dispuesto a ser obediente al Padre y pagar por mí. Padre, te suplico, me des la salvación esta noche. Escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y me selles con el Espíritu Santo. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, el ahora mi Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haya hecho esta oración o usted esté planeando hacerla prontamente. Bueno, vamos a ponernos de pie y a cantar. Es la Cena del Señor. Mientras la cantamos, usted medite, por favor, en su vida. Si hay algo que usted no le ha declarado a Cristo, vamos a tener una oportunidad para pedirle perdón por nuestros pecados. Cantamos con mucho gozo. Es la Cena del Señor.
Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. En este momento vamos a tener una oración, es personal, en silencio, en la cual usted le va a pedir perdón al Señor Jesucristo por sus pecados, aquellos que no le ha pedido, y si es posible por nombre, pídaselos por nombre. Y entonces tomaremos la copa y el pan. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos acercarnos a ti reverentemente, humildemente, reconociendo que somos pecadores. Y en este momento ya cada uno de nosotros, Señor, de una manera privada te hemos confesado nuestros pecados. Queremos estar en paz contigo, Señor, mientras tomamos los elementos de tu Hijo amado, mientras tomamos estos elementos que nos recuerdan el sacrificio que Él hizo para rescatar a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por fallarte. Reivindícanos a través del Señor Jesucristo. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, en este momento les voy a pasar los elementos y en cuanto los reciban, por favor, prepárenlos y después tendremos la oración. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Alan, ¿quieres dar gracias por el pan, por favor? Bendito Padre Celestial que moras en el cielo en todo lugar, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estarnos aquí, dejarnos estar aquí reunidos, Señor. Pero también, Señor, por la otra oportunidad que nos haces reconocer, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, que tú tuviste que quebrantar tu cuerpo, Señor, para darnos una segunda oportunidad. Gracias, Señor, por el amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Y el recordatorio, Señor, del sufrimiento que tú tuviste que hacer, que nosotros debimos de haber hecho con nosotros mismos. Señor, te pedimos por este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, Señor. Te pedimos que lo bendiga, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Continúa el Señor diciendo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Continúa la escritura en el versículo 25 y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, oremos por la copa. Señor, gracias te damos por esta copa que simboliza la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre que era necesaria, Señor, para pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Eso fue establecido desde el principio, Señor. Así lo estableció Dios Padre. Y así tú cumpliste tú, Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, nosotros para recordar el gran sacrificio que hiciste para rescatarnos
de la suciedad en la que nos encontrábamos, llenos de pecado, tomamos este jugo, recordando que fue por cada uno de nosotros individualmente que fuiste torturado y martirizado y finalmente asesinado. Te pido perdón, Señor, por haberte causado tanto dolor. Perdona mis pecados, te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que va a haber un momento en que ya no vamos a tener que tomar esta copa más, porque vamos a estar en su presencia por la eternidad. Vamos a cantar con mucho gozo, Dios os guarde, la primera estrofa. Bueno, antes de ser despedidos, déjenme recordarle que ya nos encontramos en YouTube. La página se llama Predicaciones Bíblicas. Si usted tiene el link ahí en los comentarios de Facebook. También le recuerdo que todos los domingos a las 6 de la tarde nos reunimos aquí en la Iglesia Bautista El Calvario y a la 1 de la tarde nos reunimos en la primera Iglesia Bautista de Big Rock. Estas son las direcciones. Necesitamos muchas personas que quieran alabar y servir al Señor con nosotros. Si usted está dispuesto a ser obediente al Señor y está buscando ser de bendición en otro ministerio, aquí será usted bienvenido. Y todos los domingos, estas son las direcciones, ya los vi, y todos los domingos, los viernes a las 7 de la tarde tenemos el estudio bíblico. Este viernes vamos a iniciar un nuevo estudio. Bueno, si no hay más, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Padre, gracias nuevamente por permitirnos recordar, Señor, que tú hiciste un gran sacrificio por nosotros. Gracias por recordarnos que tú cambiaste nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Ayúdanos ahora, Señor, a ser como Ananías, fieles, Señor, y también como el apóstol Pablo, fieles y dispuestos a ser obedientes a ti. Te lo suplico en el bendito nombre de mi Salvador. Y en este nombre también te pido que nos des una buena semana, que nos protejas en nuestros trabajos, que nos ayudes, Señor, a dar testimonio de ti donde quiera que estemos. En Cristo Jesús, mi amado Salvador, oro. Amén. Estamos pedidos, que Dios le bendiga.